Mi nombre es Janet Huerta, yo soy la directora general de la universidad y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, primero de que nuestro invitado haya aceptado la participación, la verdad es que tenemos un excelente invitado que ahorita presentaré, pero en segunda, pues por toda la respuesta que tuvimos, tenemos pues más de 250 personas registradas en este webinar y eso lo único que nos indica es que pues definitivamente pues estamos pudiendo proponer temas que interesan ahorita, temas de coyuntura. Si algo está en estos momentos de contingencia transformando a la educación, es que hoy más que nunca necesitamos generar contenidos y programas útiles. No estamos para estar perdiendo tiempo en cosas que no podamos poner en práctica. Entonces, por eso decidimos siempre escuchando las necesidades a nuestros alumnos, a nuestra comunidad, pues traerles ahorita un tema que está muy de coyuntura, que es algunos comentarios sobre el amparo indirecto frente a la contingencia sanitaria. Y para eso le pedimos a Alejandro Cruz Ramírez, quien es actualmente socio del despacho Nava Cruz y Asociados, que se dedica ahorita a la consultoría en temas de amparo, pero además estuvo casi 20 años en el Poder Judicial, terminó siendo secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, presidente también del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Corte. Entonces, en verdad, maestro también de Derecho Constitucional en la Maestría de Juicio y Amparo de la Universidad Jusemper, desde que iniciamos ya mucho tiempo colaborando con él. En verdad, un gran docente que integra además ahora pues ambas visiones, tanto la de la práctica y consultoría como postulante, como además pues toda su experiencia que nos trae del Poder Judicial. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, Alex. Gracias, Janet. Como siempre me convenciste y con mucho gusto aquí estoy. Bueno, pues no voy a quitar mucho tiempo del ponente. Este webinar está programado para que dure aproximadamente 1 hora y media máximo. La verdad es que hemos tenido siempre muchas preguntas del público, entonces le hemos pedido a Alejandro pues que ya trae preparado algunos temas. En esencial lo que queremos el día de hoy es analizar pues y que nos ayude a interpretar los acuerdos generales que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal derivados de toda esta contingencia, algunos supuestos que actualizan la urgencia de una demanda de amparo en estos contextos y sobre todo cómo argumentar la procedencia de la suspensión del acto reclamado. Entonces, bueno, él nos va a exponer y yo les quiero comentar que si ustedes van teniendo alguna duda de lo que él va exponiendo, lo pongan en el panel de preguntas y respuestas. Van a tener un chat, en el chat pueden escribir comentarios, sin embargo, yo voy a estar aquí de moderadora, entonces es más fácil administrar las preguntas si ustedes las ponen aquí en nuestro panel de preguntas y respuestas. Y finalmente comentarles, también estamos transmitiendo por Facebook Live de la Universidad Jusemper, también estaremos por ahí filtrando algunas preguntas y bueno, y si se acumulan las preguntas o hay algunas pertinentes al tema específico, pues me permitiré en algún momento igual hacerte alguna interrupción, Alex, para que sea esto más dinámico. Y ya, si no, pues dejamos las preguntas para el final. ¿Te parece? Me parece perfecto. Muy bien, pues Me escucho bien, ¿verdad? te escuchas muy bien, y ya, el aula es toda tuya. Muchas gracias, Janet. Pues muchas gracias por tenerme la paciencia y por adoctrinarme en estas lides, que es donde nos vamos yo creo que a continuar viendo esta situación de la pandemia. Creo que nos va a llevar a un entendimiento completamente diferente de la impartición de justicia y del litigio. Obviamente que son dos cosas que no son antagónicas, sino que son complementarias a esto. Cuando propusimos este taller, esta plática, esta charla, queríamos hacer en principio a lo mejor como un taller que fuera
práctico, eminentemente práctico, pero yo creo que dadas las situaciones que tenemos, creo que es un buen momento para tener una serie de retroalimentaciones, sobre todo en este contexto de emergencia o contingencia que tenemos. Como bien dices, vamos a tratar de analizar desde el aspecto operativo meramente los acuerdos, sobre todo el último acuerdo que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal el 8/2020, eh, para efectos de la atención de los juicios de amparo. Sobre todo me interesa un punto de compartir con todos ustedes, el tema relativo a los casos urgentes. Esto obviamente reviste una característica, algo muy relevante, porque vamos a ver si efectivamente los casos urgentes, como dirían, están todos los que son y si son todos los que están. En el desarrollo de esta idea, lo que queremos hacer es generar una retroalimentación, no solamente ser críticos, porque hay un tema que es bien importante. Cuando se empiezan a emitir estos acuerdos por el Consejo de la Judicatura Federal a partir del 20, si ustedes han observado, han venido de 3 en 3 semanas. Tenemos el 4, el 6 y el 8, los acuerdos. Y cada uno viene haciendo una ampliación de plazos de que vamos a regresar a las actividades normales en 3 semanas. Pasa uno y en 3 semanas nos vemos, y en el actual nos vuelve a decir, nos vemos en 3 semanas y el 1 de junio regresamos a la actividad. Una cuestión, ¿en verdad vamos a regresar todos a la actividad el 1 de junio? Una de las experiencias que nos ha estado dejando esta pandemia, en lo social, en lo humano, pero también en la práctica gubernamental, no creo que la estemos extrapolando para las decisiones jurisdiccionales. ¿A qué me refiero? Este virus, el COVID-19, no se va a ir por virtud de un acuerdo, no se va a ir por virtud de un decreto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como abogados litigantes ahora? Pero también, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso la rama jurisdiccional del gobierno para hacer efectivo un medio de control que es el de mayor vastedad, el de mayor protección para los derechos humanos de las personas? Comentaba con Janet que a lo mejor vale la pena retomar los temas de justicia virtual, puede ser. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver varios aspectos que no están dentro del acuerdo. Para esto quiero compartirles algo. Obviamente la gran mayoría de ustedes ya conocen estos acuerdos. El Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo al esquema de trabajo de medidas de contingencias en órganos jurisdiccionales. Aquí hay un punto que me interesa de sobremanera platicar con ustedes. Este noveno. Dice el acuerdo, uno de los elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia consiste en la atención ininterrumpida e incondicional a los denominados casos urgentes. Al respecto, vamos a ver lo siguiente. Para efectos del juicio de amparo, como mecanismo protector de violación a derechos humanos, ¿qué se considera como un caso urgente? Yo en estricto sentido podría decirles, y a lo mejor esa es mi opinión, que cualquier violación a derechos humanos es un caso urgente. Obviamente, ¿cuál es el ámbito de protección del juicio de amparo? La protección de derechos humanos. Las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en principio por autoridades o por quienes tengan ese carácter de autoridad. Pero bueno,
Dentro de la legislación procesal de amparo, nos encontramos con los artículos 15 y 126, en donde nos señalan una serie de casos en los cuales el amparo se tramita de manera urgente, en unos casos, y en otros, de qué manera se tiene que conceder la suspensión cuando se promuevan este tipo de casos urgentes. Aquí hago un paréntesis que retomaremos un poquito más adelante. Y es una pregunta que también dejo al aire. La suspensión o el acto, la suspensión del acto reclamado va relacionado de manera directa con la urgencia. Esto es, si un acto amerita suspensión, es urgente, pero si un acto no amerita suspensión, no es urgente, eso es lo que vamos a tratar de ver con la interpretación de este acuerdo, que no nos despeja grandes cosas, pero bueno. El Consejo de la Judicatura también en algún otro acuerdo general, pues ha establecido alguna serie de actos que no necesariamente están incluidos en los artículos 15 y 126, que también pueden ser considerados urgentes, pero que ya están dentro de los procedimientos que se han iniciado, a lo que ellos les llaman guardias bajas. Ahora, dice, el Consejo de la Judicatura estima que esta situación excepcional y sin precedentes requiere de mayor precisión y amplitud en torno a lo que debe de considerarse urgente, de modo que el turno de asuntos bajo un esquema de guardias permita la atención oportuna de los casos. Este es un grave problema que tenemos aquí. ¿Quién califica la urgencia? En principio, la urgencia está dada por ley. Artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Pero la pregunta es, ¿están todos los casos ahí? Este contexto de emergencia sanitaria nos está desnudando que pueden existir algunas deficiencias legislativas aquí, porque no está todo. Obviamente, las leyes no pueden ser diccionarios ni catálogos. Debe de haber algún arbitrio judicial, pero ahí tenemos ese problema. ¿Quién califica la urgencia? Obviamente el juez, por principio de cuentas, pero ¿sobre qué parámetros? ¿Sobre los parámetros legales o sobre otras cosas? Eso es lo que nos trata de decir este acuerdo, fíjense. Adicionalmente a que se reitera el catálogo de casos urgentes que se adopta, dice no es limitativo, lo cual nos deja un margen de que pueda haber casos urgentes aparte de los que menciona la ley. Además de que incorpora supuestos que ya estaban operando, tal. Se deja lugar al prudente arbitrio de las y los juzgadores para determinar los casos que revistan tal carácter conforme a las leyes que los rijan. Dos aspectos singulares aquí. El arbitrio del juez. ¿Y esto cómo opera en la práctica? Tengo que estar, valga la expresión como litigante, cazando al juez que tenga un criterio más amplio frente a un juez que pudiera tener un criterio más restrictivo en esta materia de derechos humanos, para considerar si mi acto que me está propiciando una violación de derechos humanos es urgente o no es urgente. Para mí para mí pueden haber cosas urgentes, pero para Janet puede ser que no lo haya, que esa misma circunstancia no revista el carácter de urgente. Entonces, no hay un esquema uniforme, obviamente, y que bueno, también parte de la labor jurisdiccional radica en eso, en el arbitrio del juzgador, de determinar la urgencia. Ahora, y otro aspecto importante que va en relación directa con el acto. Leámoslo nuevamente. Se deja al prudente arbitrio
de las y los juzgadores para determinar los casos que revistan tal carácter, conforme a las leyes que los rijan, conforme a la ley del acto que rija el acto. ¿Vamos a determinar la urgencia del propio acto? ¿O cómo lo vamos a hacer? Si tenemos o cómo lo va a hacer el juez, si tenemos dos disposiciones expresas, artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que nos dicen que son los casos urgentes, pero podemos tener leyes secundarias que nos digan qué casos son urgentes. Ahora, voy a retomar esto, pero quiero que vean en el mismo acuerdo, en el artículo 4, el catálogo de asuntos que se señalan de forma enunciativa y no limitativa de asuntos urgentes. Asuntos, competencias del Centro de Justicia Especializado de Control, técnicas de investigación, arraigo, intervención de comunicaciones, todos estos actos. Actos en materia penal, ustedes aquí los ven, los que quieran tener aquí, en materia penal. En ejecución penal, penas, compurgación de sanciones, segregaciones, torturas, aspectos relacionados incluso con condiciones de internamiento que versen sobre situaciones médicas o de hospitalización, algún reo que esté infectado de COVID puede solicitar un amparo, pero ojo, hay un catálogo específico en algunas materias, penal sobre todo, completamente de acuerdo. En amparo civil, y ahorita regreso a esta fracción cuarta, amparo civil, menores, violencia intrafamiliar, mujeres, todos relacionados con el contexto de la contingencia, medidas cautelares en concursos mercantiles, huelgas en materia laboral, incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Parece un catálogo normal, conforme a lo que dice la ley, incluso en la fracción cuarta de este artículo, todos aquellos artículos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, que como sabemos prácticamente son urgentes y procede una suspensión de plano, pero ojo, aquí es donde vienen las cosas. Así como las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión, que se parecen mucho a esto. Pero ojo, y aquí es donde viene lo que vamos a tratar nosotros de ver en esta charla. En general, los amparos serán urgentes, así lo debemos entender. Cuando revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan, ojo, nuevamente, la ley que rige el acto es la que le va a dar el carácter inicial de urgente. Ese carácter inicial de urgente, de acuerdo con la propia teleología de este acuerdo, lo va a determinar el juez, aun y cuando la ley lo pudiera considerar como urgente. Ahora, efectivamente, hay leyes que establecen urgentes actos que derivan de ella misma. Pero bueno, en esto tenemos que considerar los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso. ¿Qué es esto? El juez tiene que analizar qué derechos humanos pueden estar en conflicto frente a un acto de autoridad. La trascendencia de su eventual transgresión. ¿Qué es lo que pasa si este derecho humano que se dice transgredido sigue perpetuándose?
¿Y qué consecuencias le va a traer al quejoso? Esto es, en materia de amparo, bajo la tónica de los artículos 15 y 126, que ya los tendrán por ahí, los casos de urgencia son la excepción a la regla del amparo, a los plazos normales del juicio de amparo, a la excepción, a la suspensión, porque hay, en la mayoría de ellos se conceden suspensiones de plano. Entonces, aquí lo que hay que acreditar es completamente diferente, es procesalmente diferente. Aquí yo tengo que acreditar la condición de urgencia para que el asunto se vuelva urgente. Pero aquí también hay un punto que parece circular, y lo platicaba yo hace unos minutos con ustedes, que es el tema de la suspensión. Los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo tienen un común denominador respecto de los asuntos urgentes. De los asuntos urgentes a que se refieren estos dos preceptos de la Ley de Amparo, invariablemente procede una suspensión, ya sea de plano o no. Invariablemente. Y pareciera ser que en esos casos, el juzgador está obligado a conceder una suspensión. Pero lo que platicábamos hace rato, ¿hay un asunto que pueda ser urgente que no amerite suspensión? Pero que esta urgencia pueda llegar a ser de manera tan trascendente que pudiera generar una afectación en derechos humanos que no puede esperar. O sea, que tengamos que admitir una demanda de amparo, aunque no concedamos suspensión, y tramitar la demanda de amparo. ¿Por qué? Porque una sentencia de fondo que a lo mejor me conceda el amparo me va a generar un gran ámbito de protección. Me explico. Voy a tratar de hacerlo con un ejemplo de toda esta maraña que nos ha llegado en estos días, ¿no? La gran mayoría de ustedes saben, las autoridades administrativas siguen trabajando normalmente. He visto por ahí algunas clausuras, he visto por ahí algunas cosas. Pero bueno, hay una en específico. Comisión Federal de Electricidad. Durante mucho tiempo, la Corte estuvo discutiendo si la Comisión Federal de Electricidad podía tener el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Hace un par de años, la segunda sala de la Corte saca algunos criterios relacionados con el carácter de autoridad responsable de la Comisión Federal de Electricidad y definen que lato sensu, la CFE no tiene carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, salvo determinados casos, y uno de ellos es cuando lleva a cabo facultades de revisión e impone multas o solicita cobros. Hay una jurisprudencia de la Corte que establece, de la segunda sala de la Corte, que establece precisamente este caso, y de repente nos llega un requerimiento para un edificio de departamentos. De la revisión, dice el oficio, de la revisión que hice yo en ejercicio de mis facultades, advertí que tenías diablitos en tus conexiones. Entonces, eso puede constituir, esto es una violación al contrato. Entonces, te requiero porque me debes 5 años de luz de que estaba este diablito y me debes $1,000,000. Okay. En términos de la jurisprudencia de la Corte, este podría ser uno de los supuestos en donde la Comisión Federal de Electricidad
pudiera tener el carácter de autoridad responsable para juicio de amparo. Y obviamente pudiera iniciarse un juicio de amparo. Pero ¿qué trascendencia tendría en este ámbito, en este contexto de urgencia sanitaria, de urgencia o contingencia sanitaria para otros, ¿no? ¿Qué pasaría si en ese edificio este medidor, esto nos lleva luz a un apartamento donde vive una persona de la tercera edad que además es diabética y que tiene que conservar su insulina en el refrigerador? Si la insulina no está en el refrigerador, no es utilizable y entonces le podemos estar generando un perjuicio a la salud. Ustedes me dirán, esto no es urgente. Efectivamente, en términos de este acuerdo, este ejemplo que no es de laboratorio, es de la vida real, pudiera no ser urgente. ¿Por qué? Porque además hay un requerimiento de pago. Tienes que pagarme casi $1,000,000 porque tenías un diablito. Pudiera vivir también en el edificio menores de edad, alguna persona que estuviera o contagiada con COVID. La pregunta es, ¿a esto se refiere esta fracción novena del artículo 4 de este acuerdo? Hay que ponerle en contexto todo esto al juzgador de amparo para que él valore, o, como ustedes ven, el texto es demasiado restrictivo. Tengo que ver que la ley que rige la actuación de Comisión Federal de Electricidad establezca que el corte del servicio eléctrico que le están imponiendo aparte del pago es urgente. ¿En serio? O sea, esta urgencia me la va a dar una ley, la ley de donde rija el acto, que rija el acto, perdón, o me la va a dar el acto mismo y la justipreciación que de ello haga el juez de amparo. ¿Por qué? Porque efectivamente en el caso de esta persona de la tercera edad, si no toma su insulina, pues es población de riesgo, está en un contexto diferenciado a las demás personas, hay algún contagiado en el edificio. Yo sé que esto parece incluso raro, pero hay unas cosas que de verdad nos están ocurriendo acá afuera que pareciera ser que no se están tomando en cuenta. ¿Por qué? Y vuelvo al punto. Esto pareciera ser de suyo un asunto que si no hubiera pandemia, entra derechito y me conceden la suspensión. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia de la Corte. Pero por el acto mismo. Pero en este contexto de ahora, con este acuerdo, pareciera ser que hay actos que no son justiciables en estos momentos, y eso es preocupante. Pareciera ser que este acto no puede ser justiciable. ¿Por qué? Porque no es urgente, porque no está en ninguno no pasa el checklist que tenemos aquí. Eso es preocupante. Alex, no sé si podemos ir a una preguntita por aquí. Claro que sí, adelante. De pronto estamos como que está medio intermitente tu conexión, pero bueno, Gerardo Saucedo te pregunta, la declaratoria de fecha 31 de marzo de este año determina emergencia y no contingencia. ¿Este vocablo lo puede tomar en cuenta el juez de distrito para calificar la urgencia y otorgar suspensiones en la contingencia?
Yo pensaría que no, porque a quien le corresponde hacer la declaración de si es urgencia o si es contingencia, no es al juez, es a la autoridad ejecutiva o al Consejo General de Salubridad General. Básicamente, obviamente, nos estamos encontrando con una serie de actos, por eso lo decía yo al inicio. Las autoridades administrativas, en este caso las ejecutivas, siguen emitiendo actos. O sea, esto es una urgencia sanitaria o es una contingencia sanitaria, no es charla, pero tiene su jiribilla. Si es urgencia no pasa nada, pero si es contingencia, la Ley Federal del Trabajo prevé medidas excepcionales para cuando en materia laboral, para cuando tengamos una contingencia sanitaria, que pueden incluir incluso hasta el no pago de salarios a sus trabajadores, pero bueno, eso es otra materia, ¿no? Pero yo creo que no le corresponde al juez porque no tiene esa competencia de hacer una declaración de ese tipo. Eso no es competencia de él y no creo que le toque. Ok. Bueno, Eder Elías pregunta, el acuerdo general del Consejo 8, diagonal 2020, en el artículo 2 señala que los secretarios y demás personal exhortarán a las partes que presenten un juicio escrito que continúen su trámite en línea con firma electrónica. Pero, dice, no hay módulos abiertos o citas por ser días inhábiles para tramitar la FIREL. ¿Cómo se debe proceder en estos casos? Pues mira, esto es precisamente parte de lo que también comentábamos al inicio, ¿no? De que tratábamos de que esta charla fuera, sí crítica, pero también constructiva. Como decíamos en la corte, hay que dar el remedio, pero también hay que dar el trapito, ¿no? Al final del camino, ¿qué es lo que se está tratando o qué es lo que estamos entendiendo de que se trata de hacer con esto? No podemos acudir físicamente a los juzgados en este momento. Tenemos que adecuarnos también nosotros los abogados e incluso también los personales jurisdiccionales a tramitar asuntos en línea. Pero ojo, una parte de una crítica, para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda emitir un acuerdo de esta naturaleza, es porque yo ya tengo implementada toda la infraestructura y por ejemplo, esta persona, este amigo que nos está preguntando, entra a la página del Consejo de la Judicatura y tengamos ahí una liga donde puedas obtener tu FIREL. No nada más decirte, entra con tu firma electrónica. Pues sí, pero como bien dice el compañero, ¿de dónde la saco? Ese es el tema. Ese es el tema. Si vamos a estar, que decía yo, esto no se acaba el 1 de junio. Al contrario, esto va a permanecer por mucho tiempo. Y por ejemplo, estos casos que estoy poniendo ahorita, este simple ejemplo que estoy poniendo ahorita, bajo este contexto que tenemos aquí, yo no voy a poder promover amparo a lo mejor hasta septiembre o hasta octubre. Pero mientras, la CFE a lo mejor ya me fue a cobrar. A lo mejor ya me está embargando porque ellos no dejan de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo empiezo a implementar estas medidas tecnológicas como la FIREL? Es adecuado, pero si las voy a implementar es porque ya tengo aquí toda la estructura. Y obviamente, pues yo le diría al compañero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que tramitarla, invariablemente hay que tramitarla a través de los esquemas que nos esté brindando el Consejo de la Judicatura, que espero que nos esté brindando. Otro ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es este mismo acuerdo, más adelante, y a lo mejor no es materia, pero sí vale la pena como ejemplo de esto, dice que los tribunales colegiados van a sesionar remotamente. Okay. Cuando uno lee el acuerdo, pareciera ser, bueno, entonces el miércoles, esta misma semana, yo voy a checar las listas de acuerdo con este acuerdo y voy a ver cuándo se va a sesionar mi asunto. Pues yo creo que la verdad es que primero hay que preocuparnos por dotar de infraestructura a los tribunales colegiados.
no solamente de infraestructura, de capacitación para muchos de ellos. Entonces, si yo voy a tratar de emitir un acuerdo que pueda ser útil para el futuro cercano, es porque ya tengo toda la infraestructura. Lo vemos con la Suprema Corte. La Suprema Corte se tardó mes y medio en implementar el sistema de sesiones por Zoom, como estamos ahorita. Pero se tardó mes y medio y es un órgano que tiene 11 personas, 12 con el secretario general de acuerdos que están en pantalla. Entonces, no es una tarea simple, es una tarea titánica. Pero entonces, ahorita este acuerdo, lo único que nos está generando es una expectativa. Puedo promover mi juicio en línea, sí, voy a tramitar mi FIREL, ¿dónde? Pues me voy a formar afuera del súper, de la farmacia, del Oxxo, ¿de dónde? ¿No? Entonces, es parte de una crítica, es parte de dotar al justiciable, de dotar al litigante, de dotar al quejoso de los elementos que sean necesarios. Esto es lo que queremos advertir con este análisis. Listo, Janet. Perfecto. Nada más recordarles a todos los participantes que pueden preguntar en su panel de preguntas y respuestas que tienen ahí en Zoom. También pueden hacer cualquier comentario que vayan teniendo de la sesión a través del chat y estamos también contestando preguntas, viendo los comentarios en nuestro Facebook Live. Entonces, bueno, si quieres ya continuar, Alex. Continuamos y a lo mejor paramos un ratito porque no sé, no he visto cuántas preguntas tengamos, si tenemos varias y darles un poquito más espacio, Janet. No, ahorita ya eran todas las preguntas que teníamos. Okay. Bueno, regreso al tema. Necesitamos tener claridad y yo me imagino que también los juzgadores deben de tenerla. ¿Por qué? Porque a lo mejor no todo caso urgente, a lo mejor no todo caso es urgente, pero, vuelvo a mi punto, una violación a derechos humanos no es urgente, una violación que amerite la promoción de un juicio de amparo no es urgente, la que sea. Y puede ser que efectivamente, vuelvo y retomo este punto porque quiero ser muy insistente. Un derecho de petición a lo mejor no me genera una solicitud, una concesión de suspensión por la naturaleza del acto. Pero a lo mejor pudiera llegar a ser urgente en el contexto de que necesito que la autoridad sanitaria me dé información sobre mi familiar y no la tengo, que son casos que se están presentando. Es un derecho de petición que a lo mejor por la naturaleza del acto pudiera no generar una solicitud favorable de suspensión en tiempos normales, que quiero acotar esta situación. Entonces, no entra dentro de esta contingencia el que en estos momentos le quiten el registro sanitario a un laboratorio para distribuir un medicamento, vuelvo al ejemplo, insulina, que sirve para que personas que están dentro de este rango de personas vulnerables pudiera mejorar su salud, ese acto no lo puedo combatir. ¿Por qué? Porque la ley que rige al acto no lo cataloga como urgente. Yo creo que necesitamos un poco de mayor claridad en este acuerdo. ¿Por qué? Porque las personas, no solamente el litigante, no solamente el litigante me refiero al abogado, sino también las personas están en ascuas, ¿no? Necesitamos tener mayor claridad en estos acuerdos.
Otra de las cosas que vemos aquí es, también son urgentes aquellos amparos que estén relacionados con los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad. Suena re bonito. Alex, déjame interrumpirte porque ya estás pasando a otro tema y justo tenemos del tema del caso urgente. Ah, ok, perfecto. José No, Raya nos estamos dice, dentro del caso urgente, pero adelante, adelante. bueno, perdón, Adelante, ¿qué adelante, debe adelante. entenderse como caso urgente? Pregunta José Raya y ahorita tengo otra del caso urgente, pero si ¿Qué quieres debe contestar eso. entenderse como caso urgente? Ujú. Te lo voy a contestar con la misma lámina. Deben considerarse como urgentes de forma enunciativa y no limitativa, todo lo que dice el artículo cuarto del acuerdo 8-2020. Aquí está el catálogo, pero ¿qué es urgente? No lo sé. O sea, al final de cuentas, urgente va a ser, al final de cuentas, parte de lo que veníamos diciendo acá arriba, lo que nos diga el juez. Fíjate cómo señala, y no quiero ser irónico en esta parte, pero y ahorita regreso a esta condición de urgencia. En cada caso, dice el acuerdo, será de la mayor importancia tener presentes los principios constitucionales que rigen la actuación de jueces, quienes deberán tomar en consideración los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión de un periodo de contingencia. Esto es lo que nos pudiera dar la característica de urgencia. Más bien nos da los elementos que el juez debe de analizar del caso concreto y será el juez el que determine si efectivamente estamos en un caso de urgencia. Vuelvo al punto. Todos estos supuestos que nos está diciendo aquí son urgentes per se. El artículo cuarto. Todo esto es urgente per se. Se pueden promover amparos contra cualquier acto de los que están aquí sin mayor problema. El punto son estos dos temas que estamos manejando aquí. Aquellos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Efectivamente, las leyes que rigen a los actos los declaran como urgentes. ¿Por qué? Porque yo estoy entendiendo este acuerdo, que todo lo demás está muy claro, pero hay actos que tengo que esperar que la ley me diga que es urgente. La ley general de salud, en este caso, de que no revalido, por ejemplo, un registro sanitario, me dice que la no revalidación de un registro sanitario es urgente conforme a esto. Entonces, como la ley no me lo dice, entonces esa revalidación de un registro sanitario en estos momentos no es urgente, aunque tenga yo que sacar del mercado al mayor proveedor de insulina en este país, por ejemplo. Entonces, eso no es urgente o son los aspectos que tiene que analizar el juez. Ese es el problema de esto. Nuevamente, repito, no tenemos esa claridad. Estoy de acuerdo que los jueces tienen que hacer su valoración, pero efectivamente mi duda es, yo como juez, si me ataño al texto rígido de este acuerdo, le voy a decir, tu asunto no es urgente, porque la ley general de salud no dice que, que los temas relacionados con registros sanitarios sean urgentes. ¿Y qué crees? Vente cuando acabe la contingencia. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque de entrada no sabemos cuándo va a terminar la contingencia. Y si estamos entendiendo la contingencia, si estamos entendiendo esta contingencia, que es que esto va a terminar cuando ya nos podamos todos reunir, pues la contingencia nos va a durar hasta el 2023. Entonces, hasta el 2023 voy a hacer esto. No sé si me explico. Lo que quiero es generar esta situación de ver que
que nos hacen falta supuestos, nos hace falta mucha claridad en estos acuerdos. ¿Por qué? Porque efectivamente entiendo que estamos atendiendo las contingencias en juzgados, o se están atendiendo las contingencias en juzgados relacionadas con los problemas de salud. Están agrediendo al personal médico, no están atendiendo a mi familiar, no tengo información. Entiendo toda esta parte. Pero hay cosas que vienen adyacentes a toda esta parte, que nos vienen a perjudicar. O incluso hay un punto. Entiendo la lógica del acuerdo. Como estoy parando todos los plazos, pues vente a promover tu amparo pues cuando todo esto termine y te respeto tu plazo. Pero ese no es el tema. Las violaciones pueden persistir ahí. Las violaciones pueden estar ahí, ¿no? Entonces, no Tenemos quería... también, Alex, por aquí de este mismo tema, pregunta Blanca Estela Montes de Oca, ¿el aseguramiento de créditos, es decir, cuentas por cobrar, se puede considerar como caso urgente? Depende quién te lo haga. Si te lo hace el banco, no. Te tienes que ir a la vía ordinaria, a menos que el banco actúe bajo una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí a lo mejor podrías hacerlo. Tengo entendido que por aquí lo iban a querer meter o están por aquí, si mal no sé. No, no están. Si no está aquí, no está. Simple y sencillamente no está. Para mí sí sería urgente. Yo te podría decir, en este contexto que nos plantea la persona, es cómo sobrevivo a esta contingencia, cómo, de entrada, cómo gasto si no tengo acceso a mis cuentas. Si eso no es urgente, no está aquí. Y si no está aquí, ese es el problema que tenemos en esto. Si no está aquí, parece ser que no existe entonces el acto y espérate a que termine la contingencia. Ahora, el gran tema, y eso es parte de lo que Janet les va a comentar al final, es este supuesto, ¿cómo lo metemos aquí? Y déjame, te hago otras porque ya nos están Sí. lloviendo las preguntas con este tema de que si urgencia, ¿no? Porque pues al final es un tema de argumentarlo, ¿no? Pero bueno, hay dos criterios que me gustaría tu opinión de Roberto Fagoga, que dice que la urgencia debe de considerarse en cada caso concreto, tomando como marco de referencia lo que dice la ley de amparo y el acuerdo del Consejo, y cada juez lo tendrá que considerar. Y también José Raya dice, considero que debemos fundamentar en términos del tercer párrafo del artículo primero de la Constitución en relación al derecho humano a la salud. ¿Será posible? Podemos argumentar, a ver, primero, lo que decía el primer compañero, efectivamente es parte de lo que estamos diciendo. Urgencia, pues ya nos define la ley, qué es lo que es urgencia. Ya lo vimos, artículo 15 y 126 de la ley de amparo. Y lo que nos dice este acuerdo que es urgencia. Pero al final del camino, quien va a determinar la urgencia en casos diferentes a las fracciones 1 a 8 de este artículo cuarto y de lo que dice la ley de amparo es el juez. Entonces, el tema importante aquí es cómo le argumento al juez. No solamente es un tema de argumentar. Aquí hay una cuestión bien simpática, que incluso lo estamos hablando procesalmente, que además procesalmente no debería de ser así, para que me admitan la demanda. Yo le tengo que acreditar al juez, por ejemplo, en este caso que les ponía, que hay un adulto mayor viviendo en el departamento 2, que hay un menor de edad en el departamento 5 y que hay un infectado de COVID en el departamento 8. Yo le tengo que acreditar situaciones de hecho al juez. ¿Para qué?
para que me admita la demanda en caso urgente. Esa es la parte donde a mí me hace mucho o me deja muchas cosas ahí que pensar, porque entonces le estamos poniendo más trabas al juicio de amparo. Entonces, si eso se lo tengo yo que acreditar, si el juez, aquí están todos estos elementos, califícalo como urgente para la admisión, creo que estamos hablando de temas, de temas complicados, ¿no? Pero adelante, Janet. Te voy a poner, ya me están preguntando como casos concretos si tú crees que se puede argumentar la urgencia, te los voy a decir y contestamos brevemente. Marco Antonio Villegas dice, en los casos en el que aparecen en los medios respecto a la entrega de cuerpos equivocados a familiares de enfermos de COVID, procede el amparo respecto de los actos del sector salud respecto a las personas fallecidas y quién sería la persona legitimada para promoverlo, cuál es el derecho humano a proteger y si sería urgente. Cuando fallecen y te dicen que es y no es, ¿no? Básicamente. Cuando te entregan un cadáver que no es el tuyo, yo creo que, a ver, voy a dejar de esto. Yo preguntaría ahí cuál es el acto de autoridad. O sea, si efectivamente la autoridad sanitaria, al entregarte al cadáver de uno de los familiares, está actuando como autoridad propiamente. ¿Qué acto está haciendo? ¿O es un acto meramente administrativo? Debemos recordar que los actos reclamados en amparo deben de reunir ciertas características, los acabamos de ver, tenemos los supuestos ahí en el acuerdo. Puede haber un acto, en este caso, que a lo mejor lesione tu honor, lesione tu estabilidad emocional, pero ese acto, y nuevamente volvemos a los puntos, todo acto puede ser justiciable en amparo, o esto sería materia de que a lo mejor iniciar una queja administrativa, y pues si ya sigue la queja administrativa y no hay respuestas, pues a lo mejor te vas contra el acto de la autoridad administrativa, pero no básicamente contra el hospital, no sé si me explico. Eso a lo mejor puede dar lugar a una responsabilidad administrativa de servidores públicos, pero no creo así a bote pronto que pudiera ser justiciable en amparo. Y justo de este tema, la verdad es que está pasando mucho. Precisamente ayer es la situación que me contaba una amiga, que le dijeron, tu familiar ya falleció y que a la hora que llegó y le enseñan las fotos y tal, resulta que no era, ¿no? Entonces, pues claro, la gente está muy movida y todo y dijeron, vamos a demandar, y de pronto no saben ni por qué, ni este sería un buen punto, ¿no? Pero fíjate que aquí hay algo que yo también digo, incluso valga el llamado a todos los que nos están viendo, ¿no? Y a lo mejor para transmitirlo a los clientes, que eso también es una parte importante y es parte de la función que tenemos como abogados. Yo creo que si a alguien tenemos que proteger en estos momentos de la contingencia o de esta pandemia, es al personal de salud. Eh, Pensemos un escenario apocalíptico donde el personal de salud se contagia, que no estamos muy lejos de eso. ¿Quién nos atiende? Hay personas que efectivamente yo conozco que han estado trabajando hasta 48 horas sin descanso. Entiendo el dolor, entiendo eso, no los excuso que te entreguen un cadáver por otro. Pero sí tenemos que generar esto. O sea, a ver, nosotros los abogados, cuando nos hacen una consulta, queremos juridificar todo y queremos todo llevarlo al juez. No todo se puede hacer. Hay procesos. En este caso, vuelvo a la pregunta, yo creo que estamos frente a una responsabilidad administrativa más que ante un acto que pueda ser justiciable en amparo, ¿no? Y el llamado, Ok, pues, al respecto de al esto, personal de salud. no, nos comenta Alejandro García, hace unos días un juez de distrito en la Ciudad de México concedió la suspensión de plano para que a una viuda le permitieran ver el cuerpo de su marido, quien falleció de COVID, antes de su entrega, para que pudiera reconocerlo.
nada más el dato cultural. No, claro, obviamente, por eso pregunto, a ver, debemos identificar muy bien el acto, porque a lo mejor, por lo que estoy entendiendo, son dos cosas completamente distintas. Yo quiero tener un acceso a la información de salud. Hay criterios de la Corte donde, hablando de los expedientes médicos, yo como paciente tengo todo el derecho de acceder a mi expediente médico. En casos de este tipo de contingencias, quien tiene todo ese derecho de acceder a mi expediente médico es el familiar que está a cargo. Si yo le solicito a la autoridad hospitalaria que me dé acceso porque quiero saber cómo está mi esposo y me dicen que no, por supuesto que ahí sí estamos frente a un acto de autoridad que es completamente impugnable en juicio de amparo y obviamente pues entiendo y aplaudo la decisión del juez, sin duda. Ok, Eliseo Rodríguez nos pregunta, ¿puedo promover un amparo para no presentarme a trabajar porque la empresa en donde trabajo no me brinda protección para prevenir contagio del COVID y para pues no ser despedido y seguir cobrando mi sueldo? La urgencia es para no contagiarse, dice. Nuevamente, ¿cuál es tu acto de autoridad? Y obviamente para que tengamos un acto de autoridad necesitamos tener una autoridad o un particular que ejerza funciones de autoridad conforme a los criterios de la Corte. El patrón, don Pancho, el dueño del estanquillo, es autoridad frente al muchachito que hace las entregas a domicilio. Yo lo dudo. Aquí hay casos hay que verlos en su justa dimensión. No perdamos de vista, y nuevamente vuelvo a eso, no todos los actos son de autoridad y aunque sean de autoridad, no todos esos actos son susceptibles de combatirse en juicio de amparo. Bueno, dice que también comentó dependencia, no nada más empresa, disculpe, no la leí completa. Mira, aquí a menos que estuvieras en un grupo vulnerable. Si estás en un grupo vulnerable, si eres una persona mayor de 60 años, si tienes una enfermedad cardiorrespiratoria, si tienes diabetes, si estás en alguno de estos supuestos y te están obligando a ir a trabajar en una dependencia, es un tema diferente. Entonces, yo creo que aquí sí lo puedes hacer, pero al margen creo que es un tema estrictamente laboral. No necesariamente puede ser materia de juicio de amparo, desde mi punto de vista. Ok, pregunta Roberto Faguaga, ¿los congelamientos de cuentas bancarias son susceptibles de suspensión? Ya lo platicamos, no están en el de suspensión. Bueno, de entrada, pareciera ser que no están en el catálogo que nos establece el acuerdo. De que son susceptibles de suspensión. Hay criterios de la Corte y de muchos juzgados y colegiados que dicen que es factible suspender el bloqueo. Ok, dice Alejandro Torres. En materia civil, el juez de primera instancia en amparo directo puede conceder una suspensión derivado de una ejecución de una sentencia definitiva con base en un incumplimiento a la obligación con motivo de la emergencia de salud. A ver otra vez. Sí, Si estamos hablando de amparo directo, estamos en otra cosa, y si estamos hablando, ya le cobramos la asesoría por honorarios, ¿verdad? A ver, nuevamente. Te la vuelvo a leer, ok. Que si en materia civil el juez de primera instancia en amparo directo, si puede conceder una suspensión del acto reclamado, si es derivado de una ejecución de una sentencia definitiva, con base en un incumplimiento a la obligación. Ajá. Si es amparo directo, el amparo directo solamente procede en contra de la resolución que pone fin al juicio. Nada más. Estamos hablando de ejecución, estamos hablando de otra cosa. Entonces, habrá que ver las circunstancias propias del asunto, pero aparte de que te escuché un poquito entrecortada, pero
Yo no sé si estemos hablando propiamente de un amparo indirecto como tal, que es nuestro tema. Ok, ok. Y preguntan, ¿ahí me escuchas bien? Ahí te escucho perfecto. Ok, que si consideras que la suspensión de actividades del Poder Judicial Federal es una suspensión de garantías, pues se limita casi totalmente la administración de justicia para los habitantes de México. La administración de justicia es un derecho humano que todos tenemos. No, creo que no es un tema de suspensión de garantías. Obviamente estamos hablando de cosas completamente diferentes. El tema de suspensión de garantías es otra cosa y no le corresponde tener intervención en él al Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura. Yo creo que tenemos que valorar, y es parte de la plática, y lo he venido señalando, yo creo que lo que tenemos que hacer son cosas distintas. ¿A qué me refiero? Establecer medidas adecuadas. Establecer medidas adecuadas para evitar esto. Ahorita estamos en un esquema de suspensión temporal de labores. Pero, ¿qué es lo que pasa si para el 1 de junio, pues la pandemia no se va? Vamos, lo que se dice vulgarmente, a patear el bote otras 3 semanas. Si nos vemos en 3 semanas, a ver si el bicho ya se fue. Y si no, seguimos pateando el bote o buscamos alternativas para hacer efectivo el medio. Que eso sí lo puede hacer el Consejo de la Judicatura. Nos vamos a encontrar con temas, a lo mejor legislativos, que no puede hacer el Consejo de la Judicatura como administrador de jueces y magistrados. Pero sí hay cosas que podemos hacer y destaco esto. En el artículo 2 de este acuerdo se habla del juicio en línea. Que podemos iniciar un juicio de amparo en línea, perfecto. Y va a haber una exhortación a que si yo presento ahorita un juicio de amparo y me dicen que es urgente y lo vamos a tramitar, me hacen la exhortación de que lo pueda yo seguir en línea. ¿De qué se trata esto? Pues efectivamente de no parar la impartición de justicia. Pero ¿qué pasa si esto no lo hacemos únicamente para casos urgentes, como dice el acuerdo? Entonces, estamos abatiendo lo que dice nuestro amigo en la pregunta. Estamos quitando esa apariencia de que estoy quitando el derecho de instar el amparo, pero te estoy dando elementos que tú necesitas justiciable para acudir al juicio de amparo. Te estoy dando la oportunidad de que lo sigas en línea. Entonces, esto va a implicar una infraestructura por parte del Consejo de la Judicatura y voluntad por parte de los litigantes, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar FIREL, vamos a litigar en línea, tenemos que aprenderlo a hacer, porque nuevamente repito, esa es mi opinión. El virus no se va a ir a esconder a una cueva el 1 de junio. El virus va a seguir ahí no sé cuánto tiempo. Entonces, tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa también, valga la crítica al Consejo de la Judicatura Federal, no es patear el bote nada más. No es decirle a los jueces, a jueces y magistrados ahorita, resuelvan todo lo que tienen, qué bueno que lo hagan. Eso va a ayudar de mucho para que cuando regresemos, si es que regresamos a la normalidad, pues puedan atender los juicios que vienen adelante, pero aún así necesitamos establecer mecanismos, o el Consejo necesita establecer mecanismos, incluso en conjunto con nosotros, que también tendremos que apoyar, ¿sí? Para que los juicios de amparo indirecto, sobre todo que se ventilan ante juez de distrito, porque el funcionamiento del juzgado de distrito es muy complejo, buscar la manera de evitar precisamente que casos que no sean urgentes pues se tengan que seguir tramitando, ¿no? O se pueda tener por lo menos la opción de promover una demanda. Listo, Janet.
Ok, pues tenemos aquí ya varios comentarios, opiniones, temas sin duda muy controvertido de que si se dieran los derechos humanos o no, y otros dicen que sí, pero justificable. Entonces, pues aquí hay varios comentarios, deben también estar siguiendo el chat. Dice Héctor Arce que es un conflicto potencial entre dos juzgados de distrito respecto del congelamiento de cuentas por la UIF y en el trámite de la solución competencial ante el colegiado. Hay, ante el nace la... Está un poquito rebuscada. ¿Está en el chat? ¿Ves la pregunta? La de... No, en el panel de preguntas y respuestas. La de hasta abajo de Héctor Arce. En el trámite de la solución competencial ante el colegiado nace la contingencia del COVID y hasta la fecha no se ha resuelto el conflicto competencial. No ¿Cómo es opera urgente. aquí el caso urgente? Pues no es urgente. ¿Mandé? No es ¿No es urgente. urgente? No está en el acuerdo, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque no estás resolviendo un conflicto del quejoso propiamente. El conflicto competencial es un conflicto que se establece, como su nombre lo dice, entre dos órganos jurisdiccionales. ¿Quién asume competencia para conocer del asunto? Y los conflictos competenciales no son urgentes en términos del acuerdo. A ver, ¿a qué voy? Entiendo esta preocupación. Precisamente es parte de lo que del objetivo de esta charla. Poner o tratar de poner en un contexto muy rápido, porque además hora y media para este tema es muy poquito, tratar de poner en contexto todas estas deficiencias que tenemos y tratar incluso, ¿por qué no? A lo mejor puede ser una propuesta de hacerlas llegar a quien tengamos que hacerlas llegar, ¿no? Ya lo mejor puede ser una aportación de parte de nuestra universidad para con la justicia federal. Entonces, yo te diría, en estricto sentido a tu pregunta, el asunto no es urgente. ¿Por qué? Porque no está en el acuerdo. Así de simple. No es un asunto que competa en este momento. ¿De qué es preocupante? Comparto eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer nosotros y algo tiene que hacer el Consejo de la Judicatura para no nada más irnos aventando la impartición de justicia de 3 en 3 semanas hacia adelante, ¿no? Adelante, Janet. Bueno, regresamos un poco al tema de lo que decías de la CFE. Manuel Márquez dice, contra el corte del suministro eléctrico, aunque no tengas a una persona mayor o enferma de COVID o vulnerable, ¿se podría tomar como urgente? ¿Cuál sería tu afectación? Mira, voy a compartir nuevamente esto. Porque esto es nuestro punto de partida. Aquí está un poquito más claro en la parte de arriba. Para que podamos estar frente a un tema de urgencia, tenemos, que es lo que platico de hace rato, tenemos que acercar al juez pues todos los elementos que puedan ser necesarios para acreditar esa urgencia. ¿Por qué? Fíjense, nuevamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Derechos humanos en juego. Si yo le presento así, ¿y cuál es mi derecho? ¿Tengo un derecho humano a la luz? ¿A que no me corten? ¿O realmente tenemos un tema ahí de seguridad jurídica porque la CFE está actuando sin facultades? ¿Me explico? Que eso es básicamente por lo que estaríamos promoviendo el amparo de Comisión Federal de Electricidad en términos normales, un exceso de atribuciones. No necesario, y obviamente que son derechos fundamentales. Pero si yo no le argumento al juez y nada más le digo, me cortaron la luz, pues el juez me van a decir, pues, ¿cuál es la trascendencia? Ahora sí, ¿cuál es la trascendencia? ¿Cuál es tu derecho humano en juego? ¿La seguridad jurídica? Espérate que regresemos. Entonces, no nada más, si lo queremos hacer efectivamente, ¿qué es lo que pasa si a una farmacia
A un laboratorio le pasa exactamente lo mismo, CFE. Tengo cultivos de cepas, de enfermedades, y se puede propagar y puede ser un foco sanitario, bla, bla, bla. Puede ser que sí, eso sí me lo generan como urgente. Pero entonces vuelvo a lo mismo. Esto me está obligando a mí a litigar un aspecto probatorio desde la admisión de demanda. Cuando la admisión de demanda de un juicio de amparo normal, llamémoslo así, no me genera esa carga procesal a mí. Ese es el problema con esto. Entonces, esta carga procesal que es, entre comillas, acreditarle al juez la urgencia para que le pueda dar trámite a mi demanda. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo presento la demanda en tiempos normales, que espero que regresen muy pronto, pues a lo mejor no tendría problema en que se me admitiera. El problema sí viene en esta época que estamos frente a un tema de urgencia. Entonces sí tengo que acreditar la urgencia desde mi punto de vista. Listo, Janet. Ok, si quieres, ya estamos llegando a la última parte. Alex, ¿tenías todavía otros temas pendientes para exponer? No, bueno, tenemos mucho. Unos 5 Tenemos mucho minutitos. tenemos mucho por platicar, pero sobre todo eso, Janet les va a comentar más adelante. Tenemos la idea de generar precisamente un pequeño taller sobre esto. Es un taller que no tiene la finalidad de generar ni siquiera un manual y ni siquiera hacer un instructivo para hacer demandas de amparo. Se trata de un taller donde podamos retroalimentarnos en esta situación de contingencia o emergencia, como le quieran llamar, para los puristas o para los que no, de retroalimentarnos, de ver efectivamente, de hacer este ejercicio a lo mejor argumentativo de cómo llego a generar o cómo llego a acreditarle al juez la condición de urgencia. ¿Para qué? Para que me admita mi demanda. Y eso es muy importante. Y obviamente también ver los temas que están ahí también procesalmente ya sobre la mesa. A ver, platicaba yo al principio, aunque había una correlación entre la suspensión del acto reclamado y la urgencia. Así pareciera desprenderse del artículo 16 y 126 de Ley de Amparo, que todo acto que está considerado ahí urgente es para conceder suspensión, pero a lo mejor pues no todo acto. Por ejemplo, este caso de CFE, puede ser que no necesariamente nos concedan la suspensión, puede haber otros actos donde no nos concedan suspensión, pero hay actos urgentes. Entonces, la suspensión del acto yo creo que no condiciona la urgencia. ¿A qué me refiero? El acto, si es urgente, si me está generando un perjuicio, no solamente a mí, quiero pensar el registro sanitario, no solamente a mi laboratorio médico, sino a la sociedad que no está, recibiendo o teniendo acceso a ese medicamento. Pero a lo mejor no procede conceder la suspensión. Entonces, el condicionamiento de la procedencia de la suspensión es lo que me va a calificar la urgencia del asunto. Entonces, si el acto es suspendible, entonces es urgente, pero si no es suspendible, no es urgente. Esa es la parte que a mí me preocupa de todo esto. Creo que necesitamos mayor claridad. Creo que también dentro de este ejercicio que estamos pensando hacer en próximos días con ustedes, si es que nos acompañan, es tratar de ver la manera como argumentamos. Porque al final de cuentas, esto es un ejercicio argumentativo. Eso es lo que nos va a llevar o nos va a abrir la puerta para que nos admitan demandas. Pero también necesitamos ser propositivos, como también lo dije. Necesitamos alzar la voz, necesitamos
decir, hay estas deficiencias, no está todo, efectivamente, no puede estar todo porque es una situación de urgencia, pero vuelvo al punto, que no toda violación a derechos humanos es urgente. Y si lo que ve el juicio de amparo es una violación a derechos humanos, entonces el juicio de amparo tampoco es urgente, entonces estamos limitando el acceso. Cuidado, yo creo que ahí estamos en un tema bastante delicado. Adelante, Janet. Ok, pues mira, ya estamos llegando al final. Nada más, bueno, te hago una última pregunta de Sergio López. Dice, ante esta situación especial, creo que la ponderación de derechos humanos debe ser un tema más especial para poder catalogar en el caso urgente. ¿Qué opinas? Pero por supuesto. Ay, ya se me fue la pregunta. Sí, yo la... Ya me A la ver, quitaste, pero bueno, a ver. ajá. A ver, aquí está. Ahí está. Ante esta situación especial, creo que la ponderación de derechos humanos debe ser un tema más especial para poder catalogar. A ver, aquí sí quiero hacer una precisión. La ponderación de derechos, así es como lo estoy entendiendo, es cuando tenemos para resolver, cuando tenemos dos derechos de la misma naturaleza que están en conflictos. Entonces, yo como juez, como juzgador, tengo que ponderar a qué derecho le tengo que dar preferencia, no cuál sea más importante, sino a cuál le voy a dar preferencia frente a un caso concreto. Esto tradicionalmente ha sido eh, relacionado para resolver el fondo de los asuntos. Cuando yo en un juicio de amparo, yo juez, estoy por resolver un juicio y tengo este problema de ponderación, resuelvo en favor de uno para conceder el amparo. Yo creo que aquí no podemos necesariamente hablar de un ejercicio de ponderación cuando estamos hablando de la admisión de una demanda de amparo. Yo creo que ahí es un tema eminentemente procesal que no sé si valga la pena ponderar el derecho contra qué, contra el acto de autoridad, porque aquí no estaría yo ponderando derechos. El acto de admitirme una demanda es un acto eminentemente procesal. Entonces, y tengo reglas procesales establecidas en el 16.126 y en este acuerdo. Si no estoy en estos supuestos, tu demanda, si bien puede proceder, pero no es urgente. Ahorita no te la tramito. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos están diciendo. Entonces, pero el propio acuerdo nos está dando un resquicio. Vuelvo al punto, nos está dando este resquicio básicamente a la labor y a la apreciación del juez. Pero ojo, no es un tema de ponderación, creo que es un tema de prueba. Es un tema donde yo le tengo que acreditar al juez, mira, es urgente, ¿por qué? Vuelvo al ejemplo, porque vive una gente mayor, porque tengo un enfermo, porque esto, porque el otro, relacionados con este tema. Pero yo no puedo llegar a decir al juez nuevamente, es un derecho de petición, la delegación no me ha respondido porque no me quieren podar el árbol que está afuera. ¿Hay una violación a mis derechos? Sí, hay una violación propiamente al octavo constitucional, no me ha contestado en un tiempo pertinente, si va a ser la poda o no va a ser la poda. Hay un acto, sí, que es susceptible de amparo, pero en tiempos normales yo me tomo amparo y me lo admiten. Y ya la ponderación de mis derechos me lo va a hacer el juez en sentencia. Pero ahorita estamos en una condición de ponderar derechos para un tema eminentemente procesal. Yo no lo creo así. Ok, pues bueno, ya si quieres con esto vamos pues a empezar ya a cerrar. Quisiera, antes de cerrar, comentarles que efectivamente, como les dijo Alejandro, ahorita si quieres ver mientras las preguntas para cerrar al final con un comentario tomando en consideración, porque sí tenemos bastantes, pero bueno, efectivamente tenemos programado este taller de elaboración de demanda de amparo indirecto.
Esto pensando no solamente en la situación actual del caso urgente, que era el tema de este webinar, sino en general, cómo vamos a argumentar, bueno, primero a identificar cuál es el problema constitucional, a identificar quién va a ser el quejoso, cuáles son las autoridades responsables, cómo argumentamos los conceptos de violación, cómo hacemos un planteamiento y una formulación de la suspensión, y bueno, esto de forma muy, muy práctica. Entonces, con mucho gusto les voy a compartir. Este taller va a durar 12 horas. Como les digo, es corto, es práctico. Empieza el 12 de mayo, martes, miércoles y jueves, de 6 a 8 de la noche va a ser, empezando el 12 de mayo y terminando el 21 de mayo. Todo el taller va a ser con el maestro Alejandro. Es un taller que nos han venido pidiendo mucho, porque ahorita, pues como les decía, necesitamos sacar oferta muy práctica para adaptarnos a sus necesidades. Entonces, con mucho gusto nos pueden escribir. Si alguien está interesado en el taller, les voy a poner en el chat, nos pueden escribir a este correo, a vinculación@usemper.edu.mx. Tenemos, si ustedes asistieron al taller y pagan hoy el taller, tenemos el 30% de descuento. El taller está en 3,600 pesos, entonces con mucho gusto, si toman esta decisión y participaron en el webinar, pueden pagarlo hoy con un descuento. Y bueno, pues siempre seguir actualizándonos. Una de las especialidades de la Universidad USEMPER es precisamente el juicio de amparo, y pues es súper, súper importante para nosotros siempre poder brindar elementos y educación práctica, y sobre todo que aprendamos a poder argumentar todas estas cuestiones del juicio de amparo. Si quieres hacer un cierre, Alex. Pues yo los exhortaría a tratar de reforzar nuestra argumentación en esta parte. Vuelvo a mi punto. Esto se vuelve un tema eminentemente práctico y de operatividad del juicio de amparo. Creo que es un tema de la urgencia, de la realidad sanitaria que estamos viviendo, que nos va a alcanzar en un futuro cercanísimo. Y cuando estoy hablando de un futuro cercanísimo, estoy hablando del 1 de junio. ¿Cómo vamos a operar nuestro máximo juicio en México, el que es el juicio de amparo? ¿Cómo nos vamos a defender de autoridades? Por ejemplo, y antes de que se me ocurra, para que lo tengan presente quienes quieran acudir al curso. La semana pasada se emite, ustedes lo conocen perfectamente, un decreto presidencial, un discurso a manera de decreto presidencial. Dentro de ese decreto presidencial, su artículo primero, y antes de que se me olvide, señala que a los servidores públicos se les va a hacer un descuento de su salario, paulatino del 25% de descuento, y que no se les van a dar aguinaldos. Este descuento que está ordenado y valga el ejercicio que me encantaría que ojalá lo puedan hacer, échenle un ojo al decreto, vean la manera en cómo está redactado y sobre todo pónganle mucha atención a los tiempos verbales con los que está redactado, porque eso es muy importante desde mi punto de vista. Estaría generándonos una condición de urgencia. Si ustedes son servidores públicos y quieren promover un amparo ahorita, a lo mejor lo pueden hacer, pero no está dentro de los supuestos de manera expresa. Eso es algo muy importante. Por ahí vi ahorita una pregunta. ¿Y cuáles son los otros casos a que se refiere?
nuevamente, el acuerdo, la ley no pueden ser exhaustivos como con este caso. Este para mí es un caso muy, muy evidente. No está en el supuesto de los casos urgentes. Ahora, ¿cómo lo argumentamos en términos de esta fracción novena? Esa es una parte interesante que me gustaría verlo. Por eso me gustaría exhortarlos a que vean esto. No se trata de hacer un ejercicio propiamente de derechos de entrada. Se trata de hacer un ejercicio procesal probatorio para que nos admitan nuestras demandas. Eso es completamente importante. No solamente es un tema argumentativo, también es un tema de prueba. ¿Sí? Entonces, quiero dejarles este contexto, quiero dejarles estas inquietudes para que nos acompañen en el taller. Perfecto. ¿Algo más, Janet? Sí, les estoy dejando, y de todos modos les va a llegar un correo de seguimiento en donde también les pedimos si nos pueden llenar una pequeña encuesta con sus comentarios, opiniones sobre esta sesión del webinar. Estamos abriendo también un espacio para que pongan qué otros temas les gustaría ver en estos webinars que estamos ya pues prácticamente haciendo semanalmente o cada 15 días. Si ustedes están accediendo aquí, los tenemos ya en la base de datos y les estaremos mandando información sobre todos los webinars que tengamos. Entonces, y si se deciden volver a conectar, esta ya siempre va a ser la liga, ya no van a necesitar tener volver a registrarse. Entonces, aquí les dejo la encuesta y de todos modos, como les digo, en el correo de seguimiento les va a llegar junto con la información del taller. Me pregunta Rodrigo Fernández, ¿en dónde puedo ver esta clase completa? Les recuerdo que estuvimos transmitiendo por el Facebook Live de la Universidad USemper. Entonces, ahorita va a quedar el repositorio ahí. Con mucho gusto puedes seguir a Universidad USemper en Facebook y ahí van a poder tener acceso a toda la sesión. ¿Ok? Bueno, finalmente Antonio pregunta, ¿hasta qué día como plazo mínimo se puede hacer el pago? El pago se puede hacer hasta el día que empiece el diplomado, pero hoy van a contar con un descuento por haberse unido a este webinar si les interesa. Pero con mucho gusto les llegará en un momento más toda la información a sus correos. ¿Sí? Pues por mi parte eso sería todo. Muchísimas gracias, Alejandro Cruz, por haber aceptado este reto, estas clases online. Sin duda aquí estamos en la USemper haciendo una gran labor de capacitación, de convencimiento a todos nuestros maestros, para que se animen a volverse cada vez más abogados digitales. Siempre me metes en un problema, pero es un gusto que me metas en ese tipo de problemas. No, muchísimas gracias a todos por conectar. Tuvimos pues casi 110 personas conectadas en este webinar. En verdad, un gusto. Creo que no hay más satisfacción para una institución educativa que la gente esté interesada en sus contenidos y que la gente aproveche este tipo de sesiones. Entonces, muchísimas gracias y esperen nuestro correo. Hasta luego. Chao.